Ok amigos, en este segundo video vamos a continuar con la estrategia, vamos a continuar armando lo que te quiero enseñar, que es una estrategia para que puedas tú operar en los mercados financieros. Y vamos a ver el tema de, seguimos con la estructura, tenemos que dominar, ese es el primer paso, llegar a dominar la estructura. En la metodología de Smart Money tienes que tener muy clara el tema de la estructura para poder operar. Okay, entonces habíamos visto esta figura en el anterior video, como el precio cuando tenemos un mercado alcista pues va sacando liquidez para ir rompiendo los máximos. Vamos ahora a entrar un poco en esta estructura, vamos a ver cómo es que esto se va formando. Y básicamente se va formando de esta manera. Tenemos un movimiento que sería esta vela de aquí hasta acá, donde tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a cambiar esto acá. Este es el mínimo fuerte en este caso porque tiene que respetar ese mínimo. Ok, y este sería el alto a tomar. El alto que tiene que el precio ir a neutralizar o a tomar. Ok. ¿Por qué va a venir acá? Por un concepto de liquidez, ya lo vamos a ir viendo eso también. Entonces, habíamos estado viendo que lo que tú puedes hacer es marcar el 50% a la vela para más o menos tener una referencia de dónde vas a ir buscando zonas interesantes para entrar al mercado. Ok, esto es como que vas rayando la cancha para ver dónde vas a ir operando. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Tiene un retroceso a una zona por debajo del 50 preferentemente. Ya vamos a ver que a veces el precio no llega al 50 y de acá simplemente el precio se va, el precio empieza a irse. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos pues llega al 50 o a veces llega mucho más profundo. ¿Ya? Pero tiene que respetar el mínimo fuerte, que esa es la condición para que nosotros podamos ir operando en esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Viene a una zona, habíamos visto esto, y luego de hacer eso, obviamente cuando tú vayas al mercado el precio se va moviendo de esta manera. Hay ruido, el precio se va moviendo de esta manera. ¿Ok? Llega a la zona y pues empieza a subir. ¿Ok? Entonces vas a tener todo este movimiento, en realidad va a ser, lo vamos a simplificar en algo así, en algo simplemente así. ¿Ok? Voy a borrar esto. Entonces esto viene a ser, le vamos a llamar que esto es un fractal. Esto es un fractal, es algo que se va repitiendo, y luego subo el mínimo acá. El precio hace un retroceso. ¿Y cuál es el fractal que tengo que operar? Es desde acá hasta acá. Busco la zona por aquí para tomar mi entrada. ¿Ok? Y luego, qué sé yo, busco una zona de entrada y mi objetivo va a estar acá. Una vez que el precio rompa, tome este alto, pues ya esto ya se actualiza la gráfica. Una vez que el precio hace eso, que ya rompió el máximo, entonces actualizo mi gráfica y todo esto que ha pasado acá pues ya no lo considero, sino que voy subiendo con el precio y tengo esa figura. Entonces voy subiendo con el precio, voy siguiendo la estructura, voy siguiendo la dirección. ¿Ya? Ok, ahora vamos a resumir un poquito esto. Entonces tú vas a ver algo como esto. Te voy a mostrar, lo voy a borrar todo esto y vas a ver esto. Entonces tenemos que el precio hace esto, este es un fractal, ya tú sabes. Luego este es el mínimo que me tiene que respetar. El precio rompe,
tiene que romper este y luego va a hacer un retroceso para que respetarme este mínimo. Viene a una zona y tiene que romper esto de acá y el precio se va moviendo así, pero va a llegar un momento donde tú vas a ver esto, donde el precio sube y este mínimo de acá es el que tiene que respetar el precio. Sin embargo, vas a ver que el precio no lo respeta, sino que lo rompe. Cuando ocurre esto, todo este movimiento que empezó acá ha llegado a su fin. Cuando tú tengas esto es lo que en Smart Money se llama un rango. Te lo voy a anotar acá. Esto es un rango. Ok. Vamos a entrar más en profundo en esto. Entonces, todo este rango tienes que tú pensar de forma fractal. ¿Qué es pensamiento fractal? Que todo está formando algo en una temporalidad mayor. Entonces, si tú estás viendo, por ejemplo, de repente esto en una hora o en 15 minutos, tú tienes esa estructura. Si tú te vas a una temporalidad de un día, posiblemente vas a notar un movimiento como este. Y que ahora el precio va a venir acá para seguir haciendo, para completar este fractal. Entonces tú vas a tener este rango que al final es como que solamente tienes un solo movimiento, pero todo esto es el rango, donde ya tú sabes que el rango tiene un inicio y aquí tiene su final. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Una vez me hace esto, me cambia la estructura y luego empieza a subir. Sin embargo, ahora este alto es el que tiene que respetar y este es el mínimo que tiene que tomar. Entonces el precio hace la estructura, rompe este mínimo, luego empieza a subir, me tiene que respetar este máximo y romper este mínimo. Y cuando el precio llega a una zona como acá, vamos a poner esto, este es el mismo ejemplo, estamos usando lo mismo. Cuando el precio llega a una zona por debajo del 50%, ok, tú tienes este movimiento así, este es el mismo movimiento. Entonces tú vas a buscar una zona donde hay algo que se le llama en Smart Money, que se llama el POI, punto de interés. Ya acá puede ser el POI, punto de interés, que generalmente son diferentes tipos de puntos de interés. Ya te voy a ir mostrando eso en el próximo video. Pero tenemos acá también el inicio del movimiento, o también en inglés le llaman el original. Entonces el original, ¿por qué se le llama original? Porque es donde comenzó el movimiento. Aquí tengo que el precio ya terminó. Cuando no respeta esto y me cambia la estructura, ahí es cuando ya termina este movimiento, solamente esto. Debajo del 50% busco un POI, un punto de interés, que son dos que tienes que aprender a identificar. El original y hay otro que puede estar un poco más arriba, que se llama decisional. Te lo voy escribiendo los nombres para que ya vayas manejando el lenguaje técnico que se utiliza en el trading. Entonces, internamente vas a ver esta estructura. Cuando el precio llega a un POI, que puede ser el decisional o puede ser el original, debajo del 50% es lo mejor. Entonces va a tener una reacción. Y aquí en este punto el precio pues va a empezar va a cambiar la estructura para
al final romper el máximo que tenía que romper. Máximo a tomar o alto a tomar. ¿Ok? Entonces, esto al final, en una temporalidad menor, vas a tener esta estructura que tú la vas a seguir y la vas a identificar perfectamente bien. Pero en una temporalidad mayor vas a tener esto. Simplemente esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más para mostrarte acá. Vamos a ver en las gráficas. Vamos a ver esto. Vamos a ver en las gráficas. Ok. Todo este movimiento de acá hasta acá es un movimiento, es un solo movimiento. Entonces, acá, te lo voy a marcar, vamos a ir viendo. El precio aquí me hace algo que se le llama toma de liquidez y me rompe la estructura. Esto ya lo vamos a ver en el segundo video, pero acá inicia el rango. Te voy a mostrar cómo inicia el rango con esto. Inicia el rango y va haciendo este movimiento. Aquí tengo, me va formando fractales. Y si te das cuenta el precio cómo va subiendo, va respetando el máximo, perdón, va respetando el mínimo y va rompiendo máximos. Va respetando mínimos y va rompiendo máximos. Y aquí hace este movimiento. Llega ahí. Y este es el máximo que tuviera que respetar. ¿Y qué hace acá el precio? Pues empieza, no lo respeta. Y cuando ocurre esto, pues ya tengo que este rango ha finalizado. Todo este movimiento es uno solo, ha finalizado, pues puedo yo esperar que el precio empiece a caer por debajo del 50 para empezar a buscar una zona para comprar. En este caso, mira lo que te voy a mostrar. En este caso de acá, esta zona verde que está marcada acá es la zona donde yo considero que el precio va a llegar ahí para aquí poder entrar y tomar una compra. Ese es mi análisis. Entonces, mientras el precio no llegue a esta zona, pues yo no voy a comprar en el euro. Más bien voy a ir buscando ventas. ¿Por qué? Porque el precio se va a ir dirigiendo a esa zona. El precio se tiene que dirigir a esta zona para poder yo ver un cambio en la estructura y después recién tomar entradas en compras. Entonces ahorita esto te va a ayudar a tener dirección. Vamos a ir armando con los otros videos, vamos a ir armando todo lo que te estoy hablando. Pero puedes ya ir practicando con esta información. ¿Ok? Aquí tengo también, miren acá vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo el precio. Te voy a ir poniendo las partes, ¿no? Aquí toma liquidez y me hace un rompimiento en la estructura. Quiero aclarar algo. Cuando tú tengas esto y tienes el retroceso, si estamos alcistas, no tiene que romper el mínimo. Este es el mínimo que lo tiene que respetar. ¿Ok? Sin embargo, hay algunas ocasiones que ya te he mostrado que el precio hace un engaño para hacerte confundir, donde tú vas a tener que el precio rompe, pero te rompe con mecha, y eso no es válido. El rompimiento, cuando te estoy mostrando esto, tiene que ser con vela. Tiene que ser una vela que el precio rompa, porque tiene que haber intención del precio de romper la estructura. Si el precio me rompe la estructura con una vela, con cuerpo de vela, entonces yo ya cambio la idea y digo, bueno, esto no es lo que yo estaba pensando, y quizás el precio lo que quiere hacer es hacerme movimientos bajistas. Pero si el precio viene acá con una mecha
y luego la mecha y el cuerpo me cierra por encima de esto, entonces la estructura sigue vigente. ¿Ok? La estructura sigue vigente. Entonces, acá tengo, ya lo vamos a ver en el próximo video, pero lo voy a ir nombrando. Este es un boss. Boss quiere decir break of structure, que es rompimiento de la estructura. Aquí me ha roto la estructura, por lo tanto, empiezo a tener movimientos alcistas, donde este es el fractal. Este es el fractal. Tengo un movimiento. Miren cómo el precio empieza a caer. Se va por debajo del 50 y llega a este que es el POI, que es la zona de interés. El precio llega a esta zona, toma liquidez de este punto y luego ¿qué hace? Va a tomar el alto y me hace otro boss. Ok, ahora yo tengo el movimiento que sería desde este punto de acá hasta acá. Y tengo el 50% que es por acá. En este caso, miren qué hace el precio. Empieza a caer. Fíjense que rompe con un cuerpo. Entonces ya este es el mínimo que el precio tiene que respetar. Vamos a ponerle mínimo fuerte. Ok. Y este es el alto que el precio tiene que tomar. Me voy a acercar un poco para que veas este ejemplo. Aquí está. Tengo desde este punto de acá hasta acá. El precio no llega al 50%, sino que llega a una zona también de liquidez, que ya lo vamos a ir profundizando. Y luego el precio acá me rompe, pero si te fijas bien aquí me rompe con una mecha. Entonces esto no es válido. El momento que el precio me rompa con un cuerpo, esto sí es válido. Esto es un boss. Esto sí es un boss. Vamos a ponerlo ahí. Ok, entonces tienes que tener cuidado con eso. Cuando me hace un boss, ¿qué hago? El mínimo fuerte sube. Sube ahí. Y el precio, tengo esto, que sería el mínimo el máximo a tomar. ¿Qué hace el precio? Tengo todo este movimiento desde acá. Viene a una zona de liquidez que está por debajo del 50%. Si te fijas acá, llega un poquito por debajo del 50%. Aquí hay otros conceptos que ya vamos a ir viendo, como es este que se llama Fair Value Gap. Es una zona. Por eso es que el precio llega ahí y de acá el precio empieza y rompe la estructura. Rompe la estructura. Ok, entonces ¿qué hago? El mínimo fuerte ahora viene acá, donde fue el mínimo de este fractal. El precio empieza a subir y este es el máximo que tiene que romper. Aquí rompe con una mecha, no es válido. Ok, viene acá, este es el original. Todo esto, el original, vamos a ponerlo ahí. El precio viene desde este punto hasta acá, empieza la caída, no sabemos hasta dónde, pues llega al original. Una vez que llega al original, rompe primero con mecha y después rompe con cuerpo. Ok. Ahora, ¿dónde tiene que ir el mínimo? Aquí. ¿Qué hace el precio? Llega hasta acá. ¿Sí? Llega hasta ahí. El precio empieza a hacer una pequeña consolidación, llega a una zona y acá rompe con cuerpo. ¿Lo ves? Rompe con cuerpo. Ahí me rompe con cuerpo. Y ahora el mínimo, ¿dónde va? Tiene que venir acá. Ahí.
el precio rompe y tuviera que bajar a una zona de liquidez, tuviera que haber hecho esto el precio, llegar a una zona de liquidez y de acá seguir subiendo. Sin embargo, ¿qué pasó? Acá rompió este mínimo, entonces aquí ya yo tengo un cambio en la estructura. Ya tengo un cambio en la estructura. Entonces, ¿qué me quiere decir todo esto? Que desde acá, desde este punto de acá hasta aquí, esto es un rango. Todo esto es un rango. ¿Ok? Entonces, este rango comienza desde este punto hasta este punto de acá. Tengo también el 50%, que es esta zona de acá, donde el precio podría perfectamente llegar para seguir subiendo. Entonces, nótele, todo esto es un fractal así, donde este fractal está compuesto por todo este movimiento. Luego el precio acá me hizo un cambio de estructura, que quiere decir que me está haciendo un retroceso, que puede ser que llegue al 50%, y una vez llegue al 50% a una zona de liquidez, pues el precio sigue subiendo y me rompe este máximo de acá. En este caso, ¿qué hace el precio? Aquí me hace nuevamente un rompimiento con cuerpo, estructura. Te das cuenta cómo va ahora siendo el precio estructuras bajistas. El precio rompe ahí, respeta ahora este máximo y quiebra el mínimo. Ahora el precio tuviera que venir acá, respetar este máximo y romper el mínimo, ¿correcto? Pero mira lo que hace. Viene, hace una sacada de liquidez y aquí me cambia la estructura. Y tú dirías, pero ¿por qué no llegó al 50? Suele pasar. Y muchas veces pasa esto. Saca liquidez, aquí esta zona, esta es una zona líquida, y el precio empieza un nuevo rango acá. Me toma liquidez acá y me hace el cambio de la estructura. Me lo hace el cambio con cuerpo. Entonces ahora ya tengo un movimiento nuevamente alcista. Entonces es como que yo tengo todo esto de acá, el retroceso, y de acá el precio va a tomar este máximo. Y el rango se actualiza porque ahora este rango empieza aquí. Empieza acá. Este es el mínimo que tiene que respetar el precio y este es el máximo que tiene que romper, ¿correcto? Ahí va. Ahora el precio que hizo empezó a bajar, ya está por debajo del 50 y está llegando a una zona que este es el original. Llega acá y ¿qué va a hacer el precio? Tiene que respetar este mínimo y luego tiene que irse por ese máximo. Estamos en una estructura alcista. ¿Ok? Perfecto. Entonces en el próximo video te voy a compartir y vamos a ir complementando toda esta información para que tú puedas ir armando tu estrategia, ir puliendo lo que tú ya sabes con los conceptos de Smart Money. Así que nos vemos la próxima en el siguiente video.